Hago una oración rapidito antes de empezar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entendimiento para que también lleguen a la verdad. En el nombre del Padre, Hijo, que es la Trinidad. Voy a empezar aquí el reloj. Quedamos que en 5 minutos para lo que es la apertura y después lo siguiente, ¿no? Sí. Muy bien, empiezo aquí 5 minutos. Ok, listo, ya empecé. Bueno, yo tengo la postura de lo que es el trinitarismo monárquico o monarquiano, o sea, la monarquía del Padre. Un trinitarismo distinto, diferente a lo que viene siendo la Trinidad, el concepto de la Trinidad del Occidente, perdón, que pues ha revolucionado y ha cambiado después de ciertos concilios como el Concilio de Toledo, que se le agrega el filioque a lo que es el credo niceno. Entonces, lo que es el trinitarismo monárquico viene siendo que hay un solo Dios, el Padre. Este Dios, sin embargo, obra por medio del Hijo, lo genera eternamente, o sea, es una creación eterna, no una creación temporal como nosotros, que no somos eternos en un sentido pasado, o sea, una eternidad pasada, sino que pues desde el momento de nuestra existencia, pues somos eternos de ese momento en adelante. Cristo, sin embargo, el Hijo, la persona del Hijo en el trinitarismo monárquico, es que Él es eterno en un aspecto pasado, presente y futuro. No llegó a la existencia, no llegó a ser en ningún momento dentro del tiempo. Vemos esto reflejado, por ejemplo, en lo que es Colosenses 1:16, un eco de lo que es básicamente Isaías 48:16, donde el Señor Yahweh dice que desde el principio no he hablado en secreto, ahí estaba yo, ahora me ha enviado Jehová y su Espíritu. Vemos que Colosenses 1:15 y 16 sí llama a Cristo el primogénito de toda creación, pero el problema que el que quiera tomar este versículo como algo que dé soporte a la idea de que Cristo es creado, pues se topa con el versículo 16, que sería un problema para ellos, porque dice que el Dios Padre crea todas las cosas por medio del Hijo. Vemos que por ejemplo, lo que es Apocalipsis capítulo 5, vemos que toda creación se postra y adora delante de lo que es el Padre y el Cordero. Conocemos al Cordero como el Hijo, obviamente. El Cordero, si es creación de Dios temporal, entonces no podemos decir que el Cordero es adorado, porque ahí o tendríamos que decir que en ese pasaje él se postra a sí mismo, él se adora a sí mismo. Entonces, pues sería una contradicción lógica. Obviamente, vemos estos pasajes. La Trinidad no proviene, bueno, cuando hablo de la Trinidad me voy a siempre referir a lo que es el trinitarismo del Oriente o el monárquico. No proviene de lo que es un concepto de un concilio, sino que es arraigado en el Antiguo Testamento, escrituras como Génesis 18, donde Abraham encuentra a tres personas y a las tres se postra delante de ellos. Esto lo vemos como una teofanía en la ortodoxia. Vemos que en el capítulo 19 de Génesis, versículo 24, pues este mismo Yahweh hace caer fuego y azufre de el Yahweh en el cielo. Obviamente no es muy claro para los judíos de ese tiempo que cuántos Yahwehs hay, si hay varios Yahwehs. Por eso en el Nuevo Testamento pues tenemos la aclaración de estas cosas. Vemos otros versículos como Zacarías capítulo 2,
versículos 6 en adelante, 6 al 12, donde, o 8 al 13, que Yahweh envía a Yahweh. El Yahweh enviado es el que habitará dentro o por medio de lo que es el pueblo de Israel. Vemos en otros pasajes donde, por ejemplo, el famoso Juan 1:1, que el verbo es con Dios por la eternidad, porque vemos que este es el que trae las cosas a la existencia, tiempo. Así que termino este punto. Este ser, esta persona llamado el verbo, es hecha carne. Y también en el versículo 2 y 3 es el medio del Padre para la creación. Entonces, ese es mi argumento de que la Trinidad no es un invento moderno o después de los primeros creyentes. Ok, muy bien. Y mi tiempo piensa desde ahora. Ok, mis argumentos contra la Trinidad es así como yo lo leo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no puede ser el mismo Dios si la Biblia nos muestra que el Padre es el único Dios todopoderoso, y yo a ti te voy a mostrar eso con varios puntos. El primer punto es el artículo ho en griego, que significa él, y es usado solamente al Padre cuando refiriendo a él como el Dios supremo. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el griego, cuando refiriendo al Padre, dice el verbo estaba con el Dios. Y en ese pasaje el verbo es llamado Theos o Dios, pero no dice que el verbo era el Dios, porque cuando dice el verbo era Dios, no tiene el mismo artículo como dice y el verbo estaba con el Dios. Otro versículo se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que la vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os daré, porque a este señalo Dios el Padre. El artículo es usado aquí para decir, si vamos para el griego, el Dios el Padre. Y también en Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para el Dios, su Padre. Esos versículos que yo acabo de leer usan el artículo ho para una forma superlativa de describir al Padre como el Dios supremo. Nunca el artículo es usado para el Hijo ni el Espíritu Santo en una forma superlativa. Mi próximo punto es Juan 17:3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. En el griego, el texto dice ho monosteos alethenos, que significa el solo Dios verdadero. El texto no quiere decir que Jesús no es un Dios verdadero, sino que el Padre es el único Dios todopoderoso, porque solo verdadero Dios es un título superlativo, como en Mateo 19:17. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. No quiere decir que Jesús no es bueno, sino es un título superlativo solamente al Padre en Juan 17:3. Y mi punto final será en Hebreos 1:9, que dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Jesús ya estaba en el cielo, y dice el texto que Jesús tenía un Dios por encima de él. Y no hay un Dios en la Biblia que es por encima del Padre. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que hay un solo todopoderoso y que Jesús no es el mismo Dios. Y Jesús todavía era un espíritu en ese momento. Primera de Corintios 15, versículo 45 al 50. Así también está escrito: fue el hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. También dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. La sustancia del Padre es espíritu. Colosenses 2:9,
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad aquí es sinónimo por divinidad. Y el Hijo no puede ser el mismo Dios porque tiene un Dios por encima de él, aunque está en su naturaleza divina. Y el Espíritu Santo es el Espíritu literal de Dios o el poder de Dios, según la Biblia. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu Santo, Espíritu de Jehová. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Primero de Corintios 2:10-11. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu toda la escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. Y si leemos Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Así que según la Biblia, el espíritu es el espíritu literal de Dios. Jesús, aunque es un espíritu, tiene un Dios por encima de él. Y el Padre es el único Dios altísimo. No hay un Dios por encima de él. Por lo tanto, los tres no son el mismo Dios. Muy bien. Brandon, sigue lo que serían las refutaciones, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿2 minutos? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, mi oponente señala ciertos versículos, pasajes que pues son aparentemente irrefutables de que el Padre es un ser distinto. Ahora, cuando vemos estos versículos como el Hijo llamado igual al Padre, el Hijo que es engendrado del Padre, o sea, si el Hijo no es exclusivamente engendrado de la humanidad de su madre María, entonces es engendrado de lo que viene siendo el Espíritu de Dios, y pues mi oponente dijo que el Espíritu de Dios es Dios. Yo estaría de acuerdo. Ahora, si el Hijo es engendrado por el Padre, ¿qué lo hace al Hijo? Y como yo mencioné, por ejemplo, los otros pasajes donde él menciona que el Padre es el único Dios, el Padre es exclusivo, ciertas terminologías que el Padre, pues, solamente el Padre tiene, y yo estaría de acuerdo. Ese es el trinitarismo monárquico. El problema es que si nosotros decimos que el Padre básicamente creó todo solo, entonces contradiceríamos lo que dice la Escritura cuando el Hijo es el medio de toda la creación. Esto es lo que es el trinitarismo monárquico, que el Padre usa al Hijo en un sentido eterno, en un sentido que Él obra por medio del Hijo y tiempo. Sí, es todo. Ok, y mi tiempo empieza desde ahora también. Muy bien. Sí. Ok. Tú en tus argumentos recuerdaste que tú dijiste desde los 3 varones en Génesis. Si leemos el capítulo, dice al final del capítulo, bueno, empezando el capítulo después de eso, dice que los dos varones que estaban con Dios o con Jehová eran 2 ángeles. Y el varón que estaba hablando con Abraham fue el Dios Padre. Pero los 2 varones que estaban con Jehová, con textos bíblicos nos enseña que fue los ángeles.
ningún parte vamos a encontrar con los textos que fue Jesús y el Espíritu Santo. Y también en Génesis 19 de los dos llaves. Este es un argumento bien fácil para responder. Es un pleonasmo. Por ejemplo, el rey Salomón hizo que los ancianos postraron antes del rey Salomón. Es un pleonasmo. El texto puede referir a la misma cosa, pero refiriendo a dos veces. Por ejemplo, como yo acabo de decir. Y también tú dijiste que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y cuando la Biblia nos enseña que fue el Padre que hizo todas las cosas por medio de su Hijo. La palabra día significa por medio, la causa. Siempre cuando está hablando de Jesús en la creación, dice que Jesús era la causa que fue por qué Dios hizo todas las cosas. Y así acabó mi tiempo. Muy bien. ¿Quieres seguir con otro tiempo de refutación a las respuestas o nos vamos con lo siguiente que sería... déjame ver. ¿Qué habíamos quedado? No tengo la lista aquí. Ok. ¿No será los segmentos de interrogación? Sí, sí. Interrogación careo. Yeah. Muy bien. Ok, bueno, ¿no quiere hacer un tiempo de refutación de la respuesta? No. Ok, está bien. Am, muy bien. Empiezo yo. Okay. Brandon, ¿qué serían? ¿2 minutos, 3 minutos? Sí. Ok, 2 minutos. Ok, Brandon, vemos en Revelaciones, Apocalipsis capítulo 5, toda creación se postra ante sí, Dios Padre, pero ante el Cordero también. Tú afirmas que el Cordero es creación. ¿El Cordero se postra ante el Cordero si Él es creación? Okay. No, porque Jesús no es creado, es engendrado. O sea, ¿tú crees que Jesús es eterno? Él fue engendrado en la eternidad. Entonces, Cristo tiene deidad para ti. Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces, malinterpreté tu postura. Entonces, tu creencia básicamente es que el Hijo es inferior al Padre. Sí. Subordinación. Claro, sí. Muy bien, muy bien. Sí, es que no indagué en lo que es subordinación, pero está bien. No pasa nada. Bueno, yo considero Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, en este caso, que pues la inferioridad está ausente. Yo te haría la pregunta a ti, Brandon, ¿dónde ves tu interpretación en cualquier discípulo que acepte esas enseñanzas que tú tienes en el primer siglo, segundo siglo? Sí, creo Que la iglesia, perdón, que la iglesia lo acepte. la iglesia, ¿cuál? La iglesia católica. No, o sea, la iglesia en conjunto, los discípulos de Cristo. Ok. Bueno, yo puedo usar versículos bíblicos, ¿verdad? Pero no hay alguien que tú veas que tenga esa postura en el primer siglo o segundo siglo que No, no, no. sea en conjunto. Bueno, sí, yo puedo mencionar a Justino Martín, un padre de la iglesia, Justino Martín. ¿Qué dice Justino Marte? Sí, claro. Dice Justino Martín, si no me equivoquen.
Bueno, ya que respondas podemos terminar el... Ok. Es que yo no tengo el citación aquí conmigo, pero lo siguiente. Muy bien. Bueno, se me acabó el tiempo. Ujú. Eh, ya pasaron más de 2 minutos, entonces no pasa nada. Ok, Bueno, sigues tú 2 minutos cuando tú digas. ok. Empiezo ahora. Mi pregunta es si el Espíritu Santo es aparte del Dios Trino que es revelado por la Biblia. Um, la Biblia dice que Dios es un rey y cuando refiriendo al término Dios por la doctrina trinitaria se refiere a las tres personas de la Trinidad. So, mi pregunta es, hay un versículo en la Biblia que dice que el Espíritu Santo, tienen un trono o una corona. Literalmente no, no. Y la postura de la Trinidad sería que el Espíritu Santo no es el único que es considerado Dios. Okay. Mi otra pregunta es, la Biblia dice que el Hijo tiene la misma sustancia, esencia y naturaleza que el Padre. Si el Espíritu Santo tiene esa misma esencia divina que le hace Dios, ¿dónde está el versículo bíblico que dice explícitamente que el Espíritu Santo tiene la misma sustancia que el Padre? No lo encontrarías en la Biblia. Ok. Y bueno, eso será mi tiempo. Muy bien. ¿Quieres? Seguimos entonces con otros dos tiempos de careo. ¿Qué será el careo? Básicamente lo que hicimos ahorita de interrogación. Ok. Ok, muy bien. Comienzo mi tiempo. 2 minutos empiezan ahora. Brandon, tú dices que el Espíritu Santo es la misma persona que el Padre. No, es el espíritu literal del Padre. Eh, no es la misma persona que el Padre. No. Cuando dices que es el Espíritu del Padre, ¿a qué te refieres? Bueno, se está refiriendo al el espíritu del Padre, como nosotros tenemos nuestro espíritu, también el Padre tiene su mismo espíritu, que lo cual es el espíritu de Cristo también. Entonces viene siendo la misma persona que el Padre si es el Espíritu del Padre. Um, no es distinto del Padre, será como su identidad. ¿Interactúa con el Padre? No, ¿El Padre es idéntico al Espíritu? sí. Muy bien. Cuando tú ves que en Romanos 8:26 que el Espíritu intercede por nosotros, ¿a quién le está intercediendo? Ok, cuando en Romanos, cuando dice el espíritu ahí no tiene que ser necesariamente el Espíritu Santo, porque cuando leemos en las Escrituras, Jesús es un espíritu también. So, cuando dice el Espíritu interceda por nosotros, el Espíritu se está refiriendo a Jesús que interceda por nosotros. Si tú lees más adelante, en el versículo 34, dice que Jesús interceda por nosotros. Primera de Timoteo dice que Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios. Muy bien. Ahí llegó el tiempo mío. Ok, sigues tú. Ok, mi pregunta será, en Segunda de Juan, capítulo 9, versículo, perdón, Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice que él dice que si alguno viene a vosotros
Perdón, 9 al 10. Cualquiera que serviría y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mi pregunta es que Juan, el apóstol Juan, claramente dice que la doctrina de Cristo sostiene al Padre y al Hijo. Y también Juan dice en el capítulo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Juan, ¿estás cometiendo omisión? Te paso tu tiempo. A mí se me cortó. Te pausé el tiempo en 1 minuto 2 segundos. ¿Podrías repetir la última parte de la pregunta? Perdón. Sí. La pregunta será, si Juan dice en el versículo que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa. Mi pregunta será, si Juan claramente describe la doctrina de Cristo, así es el Padre y el Hijo, Juan, si es trinitario, es cometiendo omisión, herejía. Que resumo tu tiempo, 1 minuto. No, Juan no comete ninguna omisión. Ok. Muy bien. Te quedan 45 segundos. ¿Me puede decir más o menos por qué? Bueno, es que el problema es que en mi postura, el subordinationism, básicamente, es un desarrollamiento muy tarde. No vemos nada de eso en la iglesia primitiva y por ende es una interpretación subjetiva privada que pues la escritura lo condena, una interpretación privada. Nosotros diríamos que está en acuerdo con lo que es la coigualdad de, o sea, los tres son coiguales porque vemos que la iglesia persevera en las enseñanzas de la iglesia primitiva, de los apóstoles. Perdón, estaba viendo ahí, timbró, pero te termino contestando la pregunta. Vemos que la iglesia persevera con las doctrinas, enseñanzas de los apóstoles, que vienen siendo esta doctrina de la Trinidad, como lo es incluso en Justino Mártir, lo ves en San Ignacio de Antioquía, Iraneo de León, que ven al Hijo igual al Padre. Ok. Muy bien. Ok, termino yo. Queda una ronda más de esto. Ok, 2 minutos. Comenzando ahora. Ok, Brandon. Bueno, te tengo un par de preguntas aquí que preparé. Ajá. ¿Qué significa exactamente una subordinación funcional eterna? Si una función o rol es eterna, ¿no se convierte en parte de la identidad ontológica de la persona? ¿Cómo puede ser solo funcional? Algo que nunca comienza ni termina. Bueno, cuando usted me digas que nunca empieza ni termina, no sé cómo usted me está refiriendo a eso, porque no creo que Jesús existió eternamente con el Padre. Sí, el Hijo es eterno porque el Padre se lo dio esa vida eterna. Nos enseña la Biblia en Proverbios 8 y también en Juan, cuando Jesús dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así les ha dado Hijo para tener vida en sí mismo. So, cuando usted está refiriendo al sin fin, sin principio, no sé exactamente lo que estás refiriendo, pero más o menos yo puedo decir que desde Jesús salió del Padre, porque Jesús claramente dice, he salido del Padre y he venido al mundo.
So, desde Jesús salió del Padre, Él es el Hijo literal engendrado por Dios y por eso Él somete al Padre, porque un padre y un hijo tienen una relación que el Padre tiene más autoridad que el Hijo. So, eso no tiene que ser muy complicado, porque eso es lo que es una relación entre un padre y un hijo. Muy bien. ¿Puede existir una diferencia eterna de autoridad sin que esto introduzca una diferencia en la naturaleza divina? No, porque aunque Jesús es inferior al Padre, los dos sigue siendo, bueno, sigue compartiendo la misma esencia. Muy bien, se me terminó el tiempo. Ok, última ronda. Brandon, tú dices cuando tú gustes empezar. Ok. Mi pregunta será, la Biblia dice que el Hijo está a la diestra de Dios y que el Padre está sentado en el trono. ¿Dónde está el lugar del Espíritu Santo en el cielo? Si el Hijo... ¿Dónde está? Ok, perdón. ¿Dónde está el lugar del Espíritu Santo en el... Si quieres, no le pongamos tiempo a esta pregunta porque como que a mí mi señal no sé qué está pasando o no sé si es mi audífono. Haz la pregunta de nuevo, perdón. Deja ver si ya lo arreglé. Ok, Para el Wi-Fi. la pregunta era si el Hijo está a la diestra de Dios y el Padre está sentado en el trono, según la Biblia, ¿dónde está el Espíritu Santo? Sí, lo que nosotros interpretamos como el trono, como a la diestra, son términos simbológicos. Lo que es el trono de Dios sería una energía divina, increada de Dios, que no depende de su esencia. Esto es los sínodos de Gregorio Palamita. Lo que es el lugar, la ubicación del Hijo es en autoridad, es en función, a la diestra. O sea, el Padre obra, el Hijo es llamado el brazo derecho del Padre. No es que el Padre tenga un cuerpo y que su brazo derecho es su Hijo, que habla con él, para nada, sino que es lenguaje simbólico. El Espíritu, en este caso, ¿dónde está? Está dentro, en el Padre, en el Hijo, compartiendo la esencia, no en un lugar atemporal, espacial, como podríamos observar en el mundo físico actual. Ok. Y me falta un minuto, so la última pregunta será, 1 de Corintios 8, versículos 5 al 6. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mi pregunta es, los apóstoles, cuando está escribiendo sus libros, ¿por qué usan la fórmula del Dios el Padre y Señor Jesucristo? ¿Y por qué no hay un versículo donde hay un Dios, el Hijo, y un Señor Jesucristo? Porque esa fórmula no se intercambia, no es entre... Ajá. Ya. Claro, sí. Lo que observamos en ese pasaje, como en otros varios pasajes vemos lenguaje exclusivo del Padre, es porque Él es el arque, Él es el principio de todas las cosas. Él tiene un rol distinto dentro de lo que es la esencia o la Trinidad de Dios. Y básicamente lo que vemos ahí es que sí, el Padre tiene un rol distinto, el Espíritu tiene un rol distinto, operan en función distintamente el uno al otro, no son idénticos en función, son idénticos en identidad esencial, sí, pero no en función. Ok. Bueno, ahora vamos a terminar con el resumen del debate.
Ajá, si gustas, podemos hacer antes del resumen, no sé cuánto tiempo tengas. Lo que podemos hacer es 3 minutos y 3 minutos de discusión abierta guiada por ejemplo, yo 3 minutos, yo llevo la conversación abierta, te puedo interrumpir eh, y pues más o menos es como un careo más o menos y luego pasa el tiempo para ti, 3 minutos, discusión abierta, tú la llevas donde tú quieras y me puedes interrumpir, puedes cambiar tema como tú gustes. ¿Cómo la ves? Ok, perfecto. Ok, 3 minutos. Déjame empezar el reloj. Eh, Dame, aguántame. Ok, mi tiempo empieza ahora, 3 minutos. Brandon, eh, te vuelvo a preguntar la pregunta que te hice hace poco. ¿Dónde ves tú la interpretación que tú le das a la escritura en los primeros 2 siglos, 3 siglos, o lo que tú consideres iglesia primitiva? ¿Dónde lo ves? ¿En qué creyentes? Bueno, en el primer siglo, antes que del credo Nicea, había muchos que creían en el subordinación, como Justino Martín, Tertuliano, um, Gregorio. So, a ellos, los creyentes, antes del credo Nicea, ellos sí creen en la subordinación. Por ejemplo, Justino Martín, voy a citar esto, pero no sé el citación exacta, pero Justino Martín dice que Jesús, que el Padre, él es Dios, y que hay otro Dios que se llaman Ángel, Señor y Dios. Eso, y la palabra allí no sé exacta, pero significa un Dios, pero del tipo, como tipos diferentes, como no, él está refiriendo al otro Dios, no es como distinto al primero Dios. Y también Tertuliano dice que había un principio donde el Padre no era un Padre. Y así que hay muchas citaciones que yo no tengo Muy por bien. memoria. Sí, Eh, ¿Tú estarías de acuerdo que había un tiempo donde el padre no era un padre? sí, O sea, el hijo llegó a ser en un momento en el tiempo. sí. ¿El padre depende del hijo para ser padre? Para ser padre, sí. Así que Dios Padre es dependiente de creación. Jesús no es creación. Pero si Cristo llega a ser en un momento en el tiempo, llega a existir, entonces Él tiene que ser creación, ¿no? Porque Él llega a existir. Hay un momento donde no existía. No, porque las palabras engendrar y crear son distintas. Crear será como Adán. Él fue creado por las manos de Dios con el polvo de la tierra. Pero tú dices Jesús, que el hijo llegó a ser en un tiempo, en un momento en el tiempo, ¿no? bueno, el tiempo empezó con él. Entonces, antes del tiempo no estaba Cristo. No, Entonces es creación para ti el hijo. no es creación porque no es creado, sino engendrado. Muy bien, ya se acabó mi tiempo. Ok, tienes 3 minutos. Eh, Brandon, tú di cuando tú gustes empezar. Ok. Bueno, mi pregunta será, sí, mi pregunta será si en Apocalipsis se menciona el Padre y el Hijo en Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis es un libro fundamental del cristianismo. ¿Dónde está el Espíritu Santo obrando en el libro de Apocalipsis? Eh, ¿No ves el papel del espíritu? A lo que yo me acuerdo, no recuerdo ver así el espíritu operando en lo que es no, ¿sabes qué? Perdón. Sí, el espíritu es el que habla a las iglesias en capítulo 2 y 3. El Espíritu que habla a las iglesias. Sí. Ok.
Cuando Jesús dice, el Espíritu dice a las iglesias, y después Jesús habla, supone que Jesús no es el Espíritu que habla a las iglesias. Es correcto, Jesús no es el Espíritu Santo. No, no digo el Espíritu Santo, digo el Espíritu, porque Jesús dice que el Espíritu habla a las iglesias. Eso supone que Jesús no es el Espíritu que habla a las iglesias. El Hijo habla a las iglesias, pero en las partes finales donde se les dice a cada iglesia, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia, sería la consumación del Espíritu Santo. Así que no, el Hijo no es el Espíritu ahí. Ok. Y mi pregunta final. En Proverbio 8:30 dice, y la Iglesia Católica afirma que Jesús es la sabiduría. Pero dice en Proverbio 8:30, con él estaba yo como obrero maestro, o maestro obrero, como tú lo quieres poner. Y era su delicia de día en día, teniéndolo solas delante de él en todo tiempo. Mi pregunta es, la palabra aquí para obrero o maestro obrero significa alguien que toma la posición. Si Jesús estaba creando todas las cosas con el Padre, ¿por qué Jesús estás observando todas las cosas y aprendiendo del Padre? Sí, claro. El Hijo, como dice en los Evangelios, que Él no puede hacer nada al menos que Él vea al Padre haciéndolo. Yo solo puedo hacer lo que yo veo al Padre hacer. Esto es interpretado como una interpretación patrística, que el Hijo, como Él es el segundo en orden, no en estatura o no en valor, sino que en orden, y es eternamente generado, él depende del Padre. Entonces el Padre otorga acciones al Hijo para que el Hijo ejecute. Tiempo, pero si tienes otra, adelante. No, eso será todo. Muy bien. Ok, Brandon, y ya llegaríamos con el resumen, ¿no? Sí, De sí, 2 minutos para resumir, cuando tú gustes empiezas. ok. Bueno, yo creo que es que claramente que la Biblia nos muestra que el Padre es el único Dios verdadero o el único Dios altísimo, con varios puntos, versículos, varios títulos, varios versículos como yo te enseñé hoy. Y creo que la Biblia also nos muestra que el Espíritu Santo es el poder de Dios, o la fuerza de Dios, o el Espíritu literal de Dios. Creo que el debate fue muy bien. Creo que puedo más o menos aceptar tu punto que el Padre es el Eje y con él se como finaliza todas las cosas y que la posición siempre va a ser el Padre uno y segundo el Hijo. Y bueno, creo que este debate fue muy productivo y bueno, gracias y paz. Muy bien. Ok, sí, yo igual creo que fue muy productivo. Yo veo que tenemos más en común que en diferencia. Yo creo que lo que el subordinacionismo viene siendo para mí, en mi caso, una interpretación de el arque y del trinitarismo monárquico que vemos con la mayoría de los padres. Ahora, sí, específicamente lo que concierne el debate, lo veo muy fuerte las dos posturas. Yo creo que Brandon, sí, pues te expresaste muy bien conforme a lo que tú crees. Ahora yo digo que pues yo sigo con el pensar y la postura de que pues la iglesia primitiva aceptaba y descartaba ciertas teologías, ciertas ideologías. Yo pues tengo la postura de que la iglesia del Oriente pues es la que preserva estas cosas, las tradiciones y enseñanzas doctrinas primordiales como esta.
Sin embargo, yo creo que pues somos pues hermanos en Cristo. Tenemos, como digo, unas ideas similares, más similares que contradictorias, yo pienso. Am, pero sí, son distintas las posturas. Pero sí, muchas gracias, Brandon. Igual, gracias y paz a ti. Y pues sí, gracias por tomar el tiempo y hacer el debate conmigo. Amén. Y